Hola a todos, bienvenidos a Mitos Modernos. Hoy vamos a analizar Star Wars. Star Wars es una franquicia compuesta principalmente por 9 películas estrenadas entre el 1977 y el 2019, producidas por George Lucas y actualmente en propiedad de Disney. Hablaremos solamente de estas 9 películas, obviando el resto del universo expandido, los videojuegos, otras películas e incluso las series. Star Wars pertenece al género del Space Opera y que básicamente es un subgénero dentro de la ciencia ficción donde se narran aventuras épicas en el espacio. Esta saga no fue pionera en el género del Space Opera, otras lo habían hecho antes, como Star Trek o los libros de Dune, pero sí que es la más famosa, la que se convirtió en un icono pop. Pero ¿por qué Star Wars tuvo y tiene tanto éxito? Porque a pesar de no ser el mejor ejemplo de guión, sigue cautivando tantos corazones. Hay muchos motivos y mucha gente ha hablado de ellos. Probablemente una de las claves sea, por ejemplo, la música de John Williams, no solo por la grandeza de la orquesta sinfónica, sino porque recuperó para Star Wars el leitmotiv de Wagner, es decir, asociar a cada personaje, situación, escena, una música concreta, de tal forma que la música se funde tan bien con la narrativa que forma parte de la historia. Podríamos decir que otra de las claves es cómo utiliza la psicología del color, cómo enfrenta con gran éxito el verde y el azul de los Jedi, que simboliza la naturaleza, la armonía, contra el rojo de los Sith, que es la pasión, la agresividad, la energía, y lo mismo hace con el blanco de la luz, del bien, contra el negro de la oscuridad, la maldad. Pero en este canal ya sabéis que lo que más nos importa es la psicología de la narrativa, los símbolos y las metáforas y cómo han calado en nosotros. Y de eso creedme que Star Wars es todo un experto, porque George Lucas siempre supo fijarse en los mejores. Empezando por la fuerte influencia que tiene el director Akira Kurosawa, sobre todo de sus películas La fortaleza escondida o incluso Yojimbo. En general Star Wars de hecho tiene mucha influencia oriental y en particular nipona. Desde la vestimenta, los peinados de Padme, la cara de Darth Maul, el casco de Darth Vader, incluso la filosofía de la que ya hablaremos más adelante y sobre todo los samuráis y su código ético y cómo se ven reflejados en los Jedi. De hecho, los dramas de época en los que salen samuráis se llaman Jidaigeki. Jedi, llamadme loca. Pero, y ya estaba tardando en aparecer, la clave para entender Star Wars es que George Lucas conocía de sobra las teorías de Joseph Campbell y Carl Jung. La trilogía original cuenta el camino del héroe de Luke y un poco de Leia. La trilogía de precuelas nos cuenta el camino truncado de Anakin. Y la nueva trilogía, bueno, Rey tiene un camino del héroe, pero ya la podremos ver de más adelante. ¿Cómo vamos a abordar todo esto? Contrario a la costumbre en el canal, primero vamos a hablar del mensaje para que así no nos perdamos en la extensa narrativa y podamos poner el foco en lo que es lo correcto. Al final lo retomaremos con una pequeña conclusión. A nadie escapa que Star Wars habla de la eterna lucha entre el bien y el mal, pero lo presenta de una manera muy interesante. A priori parece una dicotomía clara, luz contra oscuridad, o eres plenamente bueno, blanco, o eres plenamente malo, negro. No hay una posibilidad de grises, no hay acciones intermedias, aunque lo que sí existe, y es uno de los mensajes principales, es la redención. La redención normalmente además unida a la esperanza, que es uno de los mensajes principales entre los episodios 4 y 9. Pero ¿qué significan exactamente bien y mal en el mundo de Star Wars? A nivel simbólico, la mejor representación de esta lucha son los Jedi contra los Sith y la posibilidad de caer en el lado oscuro. Atiéndese a la palabra caer, como si el bien y el mal fueran algo que está fuera de nosotros y estas órdenes, tanto los Sith como los Jedi, fueran la forma de acercarnos al lado de la fuerza que mejor nos conviene. La pregunta entonces es ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se acercan a ese lado de la fuerza que desean? El camino Jedi es un camino un poco de orden monástica. Se parece también al camino samurái, como decíamos. Son altruismo, compasión y sobre todo autocontrol. Es un camino muy estoico. Por otro lado, el camino del Sith es el camino del descontrol total, del egoísmo, de esas emociones completamente descontroladas y no solo las negativas. Por eso hablaremos de Anakin y de Kylo Ren como personajes muy interesantes. La moraleja de Star Wars entonces es que debemos de ser fríos ante nuestras emociones, como lo son los Jedi. No, en absoluto. Este es el camino que nos muestran los Jedi, pero nuestro héroe principal, Luke, no sigue ese camino.
Él es el que va a traer el equilibrio en la fuerza. ¿Y qué significa el equilibrio en la fuerza? Él decide abrazar sus emociones, proteger a sus seres queridos. Para los Jedi, tener seres queridos es algo peligroso. Y hace eso aún consiguiendo controlar las emociones negativas, ese odio, esa ira, que es lo que realmente hace poderosos a los Sith. No perdamos de vista que este es el verdadero mensaje de Star Wars, este gris entre los Jedi y los Sith, o si lo queremos llamar, este Jedi equilibrado, esta humanidad, cuando el bien y el mal están dentro de nosotros y no negamos nuestras propias emociones, pero no caemos en dejarnos descontrolar por ellas. Y ahí, donde triunfó Luke, fracasó su padre. Vamos a empezar por la historia de Anakin. Sí, vamos a tratar los episodios en orden cronológico porque a nivel narrativo tienen más sentido, me vais a perdonar. Todas las trilogías pueden separar su trama en dos. La parte más espiritual, la de la fuerza, la de los Jedi, y la parte de la política, esa guerra por el poder que subyace a la lucha entre el bien y el mal. Pero si hay una trilogía en la que se manda un mensaje más claro sobre esta segunda parte, sobre la política, es en la trilogía de precuelas. Aunque es la parte que puede llegar a aburrir más a la gente, lo que nos cuenta son los pasos bien meditados del totalitarismo para llegar al poder y cómo la gente puede llegar a apoyarlo. Cuando hablamos de totalitarismo no nos estamos mojando ni izquierda ni derecha, lo que estamos hablando es de la no libertad. La libertad, además, que la representa principalmente el personaje de Padme. Nuestra historia comienza con el bloqueo a Naboo por parte de la Federación del Comercio, un conglomerado que se encarga de, el comercio y el transporte. Pero en realidad son solo un títere del entonces senador Palpatine, que lo que quiere hacer es crear malestar para hacerse con más poder dentro de la cámara. Los Jedi Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi se encargarán de salvar a la reina electa Padme y llevarla hasta Tatooine. Allí conocerán al esclavo Anakin. Todavía es un niño pequeño y Qui-Gon Jinn quiere hacerlo su Padawan, aun a pesar de que el Consejo Jedi se niega porque perciben el miedo que va a seguir a Anakin durante toda la trilogía. Probablemente de esta trilogía Qui-Gon Jinn sería el que más se acerca al camino de Luke, esa desobediencia del consejo porque cree que hay cosas que hay que hacer porque están bien. Por ejemplo, también intenta salvar a la madre de Anakin del esclavismo, aunque no lo consigue. Esto será la llamada a la aventura de Anakin y por tanto Qui-Gon Jinn será su guía. En este momento Anakin es interesante por 4 motivos. El primero son las referencias a Jesucristo. Venga, no me digáis que no os habéis dado cuenta. No tiene padre, es como increíblemente bondadoso y es un elegido con poderes especiales. Está claro que el patriarca de la saga Skywalker no podía tener un nacimiento normal. Y hablando de su nacimiento, el segundo motivo de interés son los midichlorianos. Sí, lo sé que la mayoría los odiáis, pero en esta película son muy importantes. Y solo en esta película, porque de hecho desaparecen absolutamente en todo lo demás. Es por ellos, por la medida de los midichlorianos dentro de Anakin, que Qui-Gon Jinn decide que puede ser el elegido de la profecía, el que traerá equilibrio a la fuerza. Fue un intento de darle una explicación científica a la fuerza. Se supone que son criaturas microscópicas que viven como en simbiosis con los seres vivos y que cuantos más tienes, más aptitudes para la fuerza tienes. Su nombre, de hecho, está inspirado en las mitocondrias y los cloroplastos, que son los que dan energía a las células. ¿Qué tienen que ver los midichlorianos con el nacimiento de Anakin? Hay 2 teorías. La primera es que la madre de Anakin sufrió como una mutación en sus midichlorianos y con razón de eso surgió Anakin, como una manifestación espontánea de la fuerza. La segunda teoría no la vemos hasta el episodio 3, cuando Palpatine nos habla de su maestro Darth Plagueis. Nos dice que era tan poderoso como para evitar la muerte y para controlar a los midichlorianos. Esto deriva en que podría haber sido él, intentando controlar la vida, el que hiciera esa mutación dentro de los midichlorianos de la madre de Anakin. Como si Anakin no fuera una manifestación espontánea de la fuerza, sino el objeto de un experimento malvado. El tercer motivo por lo que nos interesa Anakin en este punto es que ya presenta indicios de lo que realmente le importa. Dice que sueña con ser Jedi para liberar a todos los esclavos, cosa que va contra el código de los Jedi porque no se puede preocupar de otra persona más que del conjunto de la gente. En el caso de Anakin, por supuesto, sus 2 personas serían su madre. De hecho, hay una negativa al llamado porque no quiere dejar a su madre sola, aunque finalmente va. Y por otro lado, Padme, a la que nada más ver ya llama Ángel. Está claro que se enamora de ella. El cuarto motivo es que ya muestra mucha mano para las cosas técnicas, para los droides, de hecho está arreglando a C3PO, y para el pilotaje.
Estas dos cosas serán casi un símbolo de la familia. La empatía hacia los droides, de hecho, es algo muy importante a lo largo de toda la saga. Parece que los droides tienen conciencia, tienen también empatía. No en vano son algunos de los personajes más famosos y más queridos de la saga, aunque son los protagonistas los que les tratan con más humanidad. Es muy interesante cómo somos capaces de sentir ese nivel de compasión por unos droides cuando parecen personas únicas, pero a la vez ponemos un ejército de droides para luchar contra ellos, para que no nos resulte tan perturbador ver a los buenos matar a personas. De hecho, este mismo mecanismo es el que luego utilizaremos con los clones. A pesar de que ellos sí son personas, como no parecen personas únicas, como sí lo pueden llegar a parecer R2D2 o C3PO, no nos parece perturbador ver a los buenos matar a todo un ejército de personas. Este tema de la humanidad de los clones solo lo traerá a la palestra el personaje de Finn en la última trilogía, ya hablaremos de ello. Como sabemos, al final de la amenaza fantasma, por cierto, esa amenaza fantasma es tanto el ascenso de Palpatine como el peligro que supone Anakin, Qui-Gon Jinn muere a manos de Darth Maul. Esto es un golpe muy duro para Anakin, de hecho es su vientre la ballena. La única figura paterna que tenía y la única persona que había creído en él ha muerto. Obi-Wan Kenobi, para honrar la memoria de su maestro, tomará a Anakin como Padawan, y entonces damos un salto de 10 años. Palpatine ya había conseguido ser canciller, convenciendo, entre otros, a Padme para hacerle una moción de censura a la anterior. Y ahora, con este nuevo poder, lo que quiere es conseguir un ejército propio, los clones. Para eso, además de la Federación del Comercio, añade otro títere, los separatistas, liderados por su aprendiz, el Conde Dooku. El ejército que quiere lleva en preparación años, y es que el Conde Dooku, alias Lord Tyrannus, ya lo encargó haciéndose pasar por el Consejo Jedi, como descubre Obi-Wan Kenobi cuando va a ver a los clonadores de camino. Así que esta parte realmente nos interesa poco. Lo importante es qué es del camino de Anakin. Anakin ha estado aprendiendo en su camino de pruebas y además ha encontrado a su diosa, aquella que le da el amor incondicional, Padme. Durante esta segunda película aparecen los problemas principales de Anakin: el miedo y la sensación de incomprensión. Él ama a Padme, de hecho al final de la película se casarán en secreto, y a la vez empieza a tener sueños con la muerte de su madre. ¿Cuál es el problema? Que el camino Jedi no permite ni amar a nadie ni preocuparse por nadie en particular. Así que cuando va a buscar ayuda con sus ansiedades, solo Palpatine es el que le da una respuesta que él desea. Este es el primer punto de inflexión para que el camino de Anakin se trunque, y es que a la hora de elegir al viejo sabio, escoge a Palpatine, en vez de a Obi-Wan Kenobi, que habría sido la opción natural. Es cierto que sí le considera como un padre, pero no le tiene el respeto que se supone que hay que tenerle a un viejo sabio. Además, es a él precisamente a quien culpa de no poder avanzar. Cree que le está frustrando. Es un Jedi con muchísimo talento, pero que quiere ir más rápido de lo que realmente debería ir, y se siente que todavía le tratan como si fuera un niño. El siguiente punto de inflexión, todavía más claro, es cuando los moradores de las arenas matan a su madre. Esta muere en sus brazos y él pierde completamente el control, cede a la ira y mata a toda la tribu. Entonces es cuando la incomprensión evoluciona en frustración. Compra totalmente el discurso de Palpatine. Debería ser más fuerte para proteger a sus seres queridos y culpa a los Jedi de no serlo. Cuando le confiesa a Padme su crimen, suena por primera vez de fondo la marcha imperial. Claramente este episodio es su primer umbral hacia el camino de la oscuridad. Al final de la película, Palpatine consigue que se apruebe el ejército de clones y Yoda llega con ellos para salvar a Obi-Wan, a Anakin y a Padme. Empiezan entonces las conocidas como guerras clon, una guerra entre la República, que tiene a los clones, y la Confederación de Sistemas Independientes. En este tramo de años de aquí a la siguiente película es cuando sucedería la serie de Clone Wars y conoceríamos al personaje de Ahsoka Tano. Antes de terminar la película es muy importante resaltar que en una batalla final contra el Conde Dooku, Anakin pierde su mano. El episodio 3, La venganza de los Sith, es el culmen del poder de Palpatine tanto sobre la República como sobre Anakin. Palpatine conoce la fragilidad de la democracia. La República tiene fallos, mucha burocracia, grandes desacuerdos que a veces no permiten avanzar, y cuando la gente percibe que estos fallos son demasiados, buscan un liderazgo fuerte, entrando muchas veces ellos solos en una dictadura. Este es precisamente el camino que sigue este episodio. Los separatistas en plena guerra siguen generando muchos problemas, siendo el títere realmente de Palpatine. Tanto Padme como los Jedi se empiezan a sospechar, pero a Anakin esa acumulación de poder por parte de Palpatine le parece bien.
Nótese que Anakin ya ha cambiado el color de su ropa y ahora viste de negro. En este punto, tanto Palpatine como los Jedi le piden a Anakin que sea un agente doble, que hace que Anakin se decida por Palpatine y no por sus compañeros. En realidad, lo mismo que veníamos diciendo en la película anterior, pero con un mayor nivel de intensidad emocional, lo que le acerca más al lado oscuro. Y es que Anakin está inmerso en un proceso de duelo. El duelo es el proceso psicológico que nos permite adaptarnos emocionalmente a cualquier pérdida. Cuanto más importante es la pérdida, más intenso es el duelo. Por eso normalmente lo relacionamos con la muerte. El duelo tiene 5 fases. La primera sería la negación, ya sea la incredulidad, es decir, esto no ha pasado, o la negación del propio dolor. Esto lo pasa a Anakin en el primer momento cuando dice no puedes estar muerta, cuando tiene a su madre en sus brazos. La segunda sería la ira. Es el enfado contra el mundo, contra el culpable de la muerte de esta persona. Anakin está muy enfadado con los Jedi, pero también utiliza esa ira para matar a los moradores de las arenas. La tercera fase sería la negociación. Intentar revertir lo que no puede revertirse o intentar evitar lo inevitable. La cuarta fase sería la depresión, cuando sientes el vacío, la tristeza, la sensación de que nunca más podrás ser feliz. Y finalmente, la quinta fase del duelo es la aceptación. Anakin, desde la muerte de su madre, está estancado en la fase de la ira, especialmente la ira contra los Jedi. Y eso le hace especialmente vulnerable a Palpatine. Empieza a soñar entonces con la muerte de Padme y naturalmente se llena de miedo por perderla a ella y a sus futuros hijos, ya que Padme está embarazada. Repite el proceso de ir a pedir ayuda, lo que tiene parte de la fase de negociación del duelo, y Yoda le dice que la muerte es una parte natural de la vida y que debe aceptarla. Jedi siendo Jedi. Obviamente Palpatine se aprovecha de esta necesidad y se mete en su cabeza hasta tal punto que lo convierte en su aprendiz, Darth Vader, y él le ayuda a ejecutar la Orden 66, matar a todos los Jedi. A la vez, Palpatine convence al Senado de que los Jedi están intentando tomar el poder y que le han atacado. Por eso le dan plenos poderes para asegurar la seguridad y la estabilidad de la República, pero convirtiendo a la República en el Imperio. Como bien dice Padme en esta escena, así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. Obi-Wan Kenobi y Padme se enteran entonces de que Anakin está del lado de Palpatine y van a enfrentarle. El enfrentamiento entre Obi-Wan y Anakin es la consagración en el mundo oscuro de Anakin, pues está enfrentando a quien tiene más poder en su vida, a su figura paterna del lado luminoso, Obi-Wan Kenobi. Al final de la lucha queda completamente desfigurado, le recoge Palpatine y le convierte por fin en lo que nosotros conocemos como Darth Vader. Esa es su apoteosis, su metamorfosis final. Entonces quedará estancado en el proceso del duelo en la fase de la depresión, pues además se siente culpable de haber matado a Padme. Padme es verdad que no ha sido asesinada directamente por Anakin, ella en realidad se deja morir en el parto, pero es que Anakin no solo la ha empujado, sino que ha matado la libertad y ella simbolizaba esa libertad, ha matado lo que a ella más le importaba, por lo que Anakin sí es responsable de la muerte de Padme. Nacen entonces Luke, que significa luz, y Leia, que significa león, y son separados, uno con su tío Owen y su tía Beru, a la que le seguirá también Obi-Wan Kenobi, y la otra con el general Organa, criado en Alderaan. Con esto llegamos entonces a la trilogía original. El episodio 4, Una nueva esperanza, es básicamente la partida del camino del héroe de Luke y la presentación de los personajes y el conflicto. En plena guerra civil entre los rebeldes y el Imperio le llegan los planos de la Estrella de la Muerte a la princesa de Alderaan, Leia. Justo cuando la van a interceptar, ella manda esos planos con los droides C-3PO y R2-D2 a Tatooine, a Obi-Wan Kenobi. Estos droides llegan a manos de Luke, que tiene tanta mano con los droides como su padre y que quiere irse de la granja. Sus tíos temen que sea exactamente igual que su padre. El viejo Kenobi, apodado Ben, quiere entrenarle y enseñarle los secretos de la fuerza. Esto es su llamada a la aventura. Kenobi, de hecho, es su guía y le da lo que fue el sable láser de su padre Anakin. Le dice que Anakin fue asesinado por Darth Vader, lo que no es del todo una mentira por parte de Obi-Wan Kenobi, pues él cree que el Anakin que él conocía está muerto y que Darth Vader, aunque sabe que son la misma persona, realmente no es la persona que él conocía. Esto tiene mucha importancia con el tema de la redención y si es posible volver a la luz. La muerte de los tíos de Luke será lo que definitivamente le obligue a aceptar la llamada a la aventura. En la cantina de Mos Eisley, por cierto, donde la música vuelve a ser muy importante,
conocen a Han Solo y a Chewbacca, y ellos aceptan a llevarles en el halcón milenario hasta Alderaan. Pero Alderaan ya no existe porque ha sido destruido además ante los ojos de la pobre Leia, y se ven atraídos por el campo gravitatorio de la Estrella de la Muerte. Conseguirán salir de allí con los planos y con Leia, pero perderán por el camino a Obi-Wan Kenobi, que en un enfrentamiento con Darth Vader se deja matar ante los ojos de Luke. Le dice a su viejo Padawan que cuando lo mate será más fuerte, y de hecho desaparece el cadáver. Obi-Wan Kenobi se convierte entonces en una manifestación de la fuerza. Es algo que solo está al alcance de los Jedi más poderosos. A partir de entonces lo veremos como un fantasma. A pesar de esto, este es el vientre de la ballena de Luke, el momento en el que empieza su metamorfosis. Luke se une a los rebeldes, que han encontrado esa famosa abertura de 2 metros que origina la destrucción en cadena de la Estrella de la Muerte. Luke, de hecho, es el que consigue dar en la abertura, no porque sea el mejor piloto y tirador, que de hecho es muy bueno, sino porque se deja guiar por el fantasma de Obi-Wan Kenobi y lo consigue mediante la fuerza. Este es su primer umbral. Al final, él y Han Solo, y no Chewbacca, serán condecorados por Leia y los rebeldes. ¿Qué debería importarnos de esta película además del camino de Luke? Vamos a hablar un poco de arquetipos junguianos, pero no os asustéis que vamos a ir solo por la superficie. Luke, como es obvio, representa el arquetipo del héroe. Como hemos ido avanzando desde el principio, tendrá que ir abrazando sus emociones, ahondando en su sensibilidad, la empatía, incluso la espiritualidad. Esto, desde un punto de vista junguiano, podemos decir que se trata de abrazar su ánima, es decir, su parte femenina. Leia es la contraparte de Luke en este sentido. En cierto modo, es una damisela en apuros. Además, al principio, toda vestida de blanco, simbolizando la pureza y el bien, en contraparte a esa escena donde se enfrenta a Darth Vader. Sin embargo, está muy en contacto con su animus, su parte masculina, la acción, la iniciativa, el mando. Leia va a tener su propio camino del héroe, aunque sea más pequeño, y aquí vemos sus primeras claves. Luke va a dominar la luz y la oscuridad, y ella lo masculino y lo femenino, la política y las emociones, la sensibilidad y el mando. Esto, sin duda alguna, la va a convertir en la opción natural para liderar la República. Disclaimer: cuando hablamos de lo masculino y lo femenino, estamos hablando desde un punto de vista psicoanalítico del siglo XIX. Por favor, aquí no hay nada de machismo. Leia, de hecho, es un personaje increíblemente poderoso. Han Solo, por otro lado, pretende ser el arquetipo del cambiaformas. Aquel del que no se sabe claramente su alineación moral, el que pretende ser gris. Ayuda a los héroes a cambio de dinero, es un chulo y es un descreído de la fuerza. Pero como ya hemos dicho, en este universo ser gris no vale. Eso es algo que solo va a conseguir Luke. Así que enseguida Han se decide por el lado luminoso y empieza a ayudar a los rebeldes de una forma altruista. Y como ya sabemos, no es heroico, sino conlleva un sacrificio. No sé si en el caso de Han Solo podríamos llegar a hablar de una redención, porque no hace nada malo, pero sí podríamos hablar de la esperanza. Esa esperanza en que las personas pueden cambiar, que será lo que guía a Luke toda la trilogía. La relación entre estos tres va a ser muy importante durante toda la trilogía, y de hecho se plantea como si fuera un triángulo amoroso al principio. La atracción entre Han y Leia la veremos mejor en la siguiente película, pero tiene que ver con la atracción de opuestos. Y realmente la atracción entre Luke y Leia también tiene que ver con esta atracción de opuestos. A un nivel arquetípico, esta confusión que tienen de la conexión de hermanos que comparten con un amor romántico tiene que ver con que son los representantes del ánima y el animus, y según Jung, ánima y animus se atraen. Además, ambos representan mucho el uno para el otro. Leia, sin duda alguna, es la diosa de Luke, aquella que le enseña el amor incondicional, y Luke, junto con Han Solo, cumple ese mismo papel para Leia. En el episodio 5, El Imperio contraataca, se nos cuenta básicamente el entrenamiento de Luke y la relación entre Han Solo y Leia. Los rebeldes deben huir de la base de Hoth porque el Imperio les ha descubierto, y mientras que Luke va a Dagobah, como le prometió a Kenobi para buscar a Yoda, Leia y Han Solo van a refugiarse en la ciudad liderada por Lando Calrissian, un viejo amigo de él. Este personaje, Lando Calrissian, sí que es un ejemplo de redención. Al principio vende a sus amigos al Imperio a cambio de garantizar la seguridad de su ciudad, cosa que realmente supone un interesante dilema moral. Pero cuando ve que las condiciones no se están cumpliendo y que han metido a su amigo en carbonita, decide unirse a los rebeldes y ayudar a la princesa. Durante todo este periplo, Han Solo y Leia lo único que han hecho han sido discutir y besarse. ¿Cómo es posible entonces que estos dos tengan una relación? Se gustan porque son opuestos.
la estabilidad, la responsabilidad y la seriedad de ella contra la chulería, la impredecibilidad y la irresponsabilidad de él. Se complementan, pero sobre todo se desafían. Son el único otro personaje con carácter suficiente como para enfrentarse. De hecho, si nos damos cuenta, el beso que Leia le planta a Luke al principio de la película no funciona como una confesión de amor a Luke, funciona más como un desafío a Han Solo. Por eso funciona tan bien la famosa escena de "Te quiero". En el guión ponía "yo también te quiero", pero parece que Harrison Ford entendió mejor que nadie a su personaje y se dio cuenta de que realmente la relación entre Leia y Han se basa en ese desafío. Así que lo último que hace Han precisamente es lo que más le gusta a ella. La desafía, se chulea. Por otro lado, Luke ha encontrado a su viejo sabio, Yoda, que al principio no quiere entrenarle porque ve su atracción al lado oscuro, su impaciencia y su imprudencia. Durante su entrenamiento suceden dos cosas importantes. En primer lugar, aparece un recurso que luego se utilizará mucho en la siguiente trilogía y que yo llamo el pantano de Dagobah. Luke se adentra en la parte más oscura del pantano, que según Yoda es la que más cerca está del lado oscuro. Allí entra sin nada, sin armas y sin nada, y según Yoda solo encontrará lo que él mismo tiene, es decir, que este pantano es un reflejo de su propia mente. ¿Qué encuentra allí? Se encuentra con Darth Vader y cuando le corta la cabeza es su propia cabeza. Luke empieza a tener mucho miedo de acercarse al lado oscuro. En segundo lugar, Luke intenta sacar su propia nave del pantano y no puede. Yoda lo hace por él y le dice que no está preparado, pues no cree suficiente en la fuerza. Pero ¿qué pasa? Que entonces Luke siente el peligro en el que están sus amigos y decide dejar su entrenamiento para ir a socorrerlos. Pero Yoda y Obi-Wan Kenobi quieren impedírselo. Según ellos, el emperador sabe de las habilidades de Luke e intentará tentarle para que se una al lado oscuro. No está suficientemente preparado como para vencer a Vader. Si quiere realmente honrar aquello por lo que están luchando sus amigos, debe dejarles morir. Jedis siendo Jedis una vez más. Pero ya sabemos que este no es el camino de Luke, así que se marchará a ayudar a sus amigos y acabará enfrentándose a Darth Vader, que sabe perfectamente quién es y que desde el inicio no ha querido matarle, sino tentarle al lado oscuro. Allí le corta la mano, igual que a él se la cortó Dooku hace muchos años. Eso va a asemejar a padre e hijo. También es este momento de la famosa escena "Yo soy tu padre". Es la consagración de Luke, se ha enfrentado a su figura paterna, y aunque derrotado y en shock, Vader no ha vencido del todo, pues no ha traído a Luke a la oscuridad. En realidad, si somos precisos, cuando se enfrenta a Yoda y Kenobi decidiendo ir a rescatar a sus amigos, tiene otra pequeña consagración, porque al final ellos también tienen un gran poder sobre su vida. Recordemos que Luke no quiere seguir tampoco el camino Jedi, está haciendo el suyo propio. La película termina con su descenso a los infiernos, el momento más bajo de Luke representado por esa gran caída y con Leia rescatándole. El retorno del Jedi empieza en Tatooine, donde Jabba el Hutt, básicamente un jefe del crimen organizado, tiene a Han Solo en carbonita. El resto de los amigos van a liberarle y como parte de un plan acaban todos capturados. Esta parte es importante sobre todo por el papel que juega Leia. En su momento más vulnerable, cuando se supone que es más débil, encadenada y vestida como esclava sexual, es ella misma la que se encarga con sus propias cadenas de matar a su captor. Eso sí es poder femenino y no Capitana Marvel. Hace tiempo que no es una damisela en apuros. Ha dominado su Animus, pero sin perder su belleza y su feminidad. Tras esto, Luke, ya con su batín negro como muestra de su desvío del camino, vuelve a Dagobah. Allí Yoda y Kenobi no solo le confirman que Vader es su padre, sino que Leia es su hermana. Yoda muere, lo que supone la desaparición del viejo sabio y la metamorfosis final de Luke, que ya está preparado. Es su apoteosis. Vuelve con los rebeldes y se une a una misión junto con Leia y Han Solo para destruir los escudos de la nueva Estrella de la Muerte en la luna de Endor. Allí en Endor hay un momento en el que están con los Ewoks y entonces se produce la apoteosis de Leia. Luke le dice que son hermanos y la señala como la última esperanza de la fuerza si a él le pasara algo. Esta es la metamorfosis definitiva de la chica porque por fin sabe quién es, ha sido señalada como líder y ahora además sabe cuál es su papel en la fuerza. Luke se separa de sus amigos y va a enfrentarse a Vader, pero con la idea de traerle al lado luminoso, desobedeciendo una vez más a Yoda y Obi-Wan Kenobi, que no creen que haya todavía bondad dentro de Darth Vader, creen que Anakin está muerto. El emperador, es decir, Palpatine, no lo perdamos de vista, es la verdadera sombra de toda esta historia, es decir, el verdadero villano. Y aunque sabe que Vader tiene
cierta debilidad por Luke, pretende usar esa compasión de Luke por su padre en su contra. Resulta que toda esta batalla contra la segunda estrella de la muerte no es más que una trampa. Realmente el emperador lo que quiere enseñarle a Luke es cómo destruye a sus amigos y que así desate su ira. Si Luke cae en esto y se descontrola, entonces caerá en el lado oscuro. Luke evidentemente se enfada, y se enfada más todavía cuando Vader lee en su mente la existencia de Leia y la amenaza. Entonces empiezan a luchar, pero en cierto momento le corta la mano metálica a Vader. Recordemos que Anakin le había cortado la mano el Conde Dooku. Entonces se da cuenta de que son iguales. Eso le tranquiliza y decide negarse a luchar con su padre. El emperador se enfurece, ataca a Luke con sus propios rayos y entonces Vader decide interponerse entre el emperador y su hijo, salvando la vida de su hijo a costa de la suya propia. Es aquí cuando retomamos el camino de Anakin. Si su primera consagración fue enfrentarse a Obi-Wan para ir al camino de la oscuridad, su segunda consagración será enfrentarse al emperador para volver al lado de la luz. Justo antes de morir le pide a Luke que le quite el casco. Esta es su metamorfosis final, su apoteosis. Justo antes de morir se quita el gran símbolo del poder de Vader y muere en el lado luminoso. Siendo esto a su vez la última gracia del camino de Luke, pues ha conseguido aquello que quería, la redención de su padre. La película de hecho se llama El retorno del Jedi, porque el Jedi que vuelve es Anakin. Esta trilogía muestra parte del conflicto edípico, que en realidad es mucho más complejo y psicoanalítico de lo que hay en el imaginario colectivo, pero que para no aburriros vamos a dejarlo en que lo que vemos es la rivalidad entre el padre y el hijo. Básicamente el hijo siente rivalidad hacia el padre, odio e incluso ganas de deshacerse de él, pero sabe que es más fuerte y que en un enfrentamiento puede salir mal parado. Cuando el niño entiende que es como su padre, se identifica con él, entonces empieza a verle como un modelo a seguir y se supera el conflicto edípico, así a grandes rasgos. Ya para cerrar la trilogía nos queda decir que en la celebración aparece la manifestación de Anakin junto con la de Obi-Wan y la de Yoda. En la reedición de 2004 se sustituyó la imagen de Sebastian Shaw por la de Hayden Christensen, que es el que había actuado de Anakin durante la trilogía de precuelas. Hubo mucha polémica al respecto, sobre todo porque a la gente no le gustaba Hayden Christensen, pero se preguntaban por qué Anakin debería salir joven en esa manifestación. Evidentemente es solo para dar conexión entre películas, pero pusieron una excusa muy buena. Se supone que Anakin había muerto metafóricamente cuando se convierte en Vader, y su redención es como una resurrección. Por eso tiene sentido que su manifestación en la fuerza sea de la época en la que fue Jedi. Visto así, además, que es lo que más me gusta a mí, podemos retomar esa metáfora de que Anakin es Jesucristo, pues muere y resucita. Analizado sin duda lo más importante de Star Wars, vamos a meternos de lleno entonces en la última trilogía. Pero no os vayáis. Sé que muchos odiáis esta trilogía, que muchos ni siquiera la habéis terminado, pero quedaros para entender por qué falla. Poder contestar pedantemente en una discusión siempre es un buen incentivo para quedarse. Esta trilogía tiene muchos problemas y, ojo, alguna cosa rescatable. Pero su problema principal y más gordo, sorprendentemente, no es su protagonista, sino la completa desestructura entre sus episodios. Está claro que entre unos episodios y otros hay un gran cambio de rumbo. Hay personajes que pierden su historia, hay cosas muy importantes que se sacan de la manga al final. Eso genera una gran cantidad de incoherencias que difícilmente son sustituidas con nostalgia. La estructura fundamental del episodio 7, El despertar de la fuerza, es la misma que la del episodio 4. Una información muy importante llega mediante un droide a una joven en un planeta desértico. Básicamente su periplo será hacerle llegar esa información a los buenos para luego destruir el arma final de los malos, en este caso la base Starkiller. Starkiller, estrella asesina, estrella de la muerte... ¿Esto es malo? No necesariamente, lo que es un poco vago, pero vamos a ver más en profundidad. Luke está desaparecido y la República tiene el peligro de que algunos restos del Imperio, llamados la Primera Orden, tomen cada vez más poder. El piloto Poe Dameron llega a Jakku en busca de unas pistas sobre el paradero de Luke. Antes de que a él le intercepte la Primera Orden, con Kylo Ren a la cabeza, deja esas pistas dentro de BB-8. Claramente Poe durante toda la trilogía cumple el papel de Leia, pero ya en el episodio 8 profundizaremos más en el porqué. Uno de los clones, Finn, salva a Poe para poder escapar. Los dos llegan a Jakku, pero parece que Poe muere.
Finn encuentra a BB-8 en manos de Rey, la protagonista. Juntos encuentran el halcón milenario, luego a Han Solo y Chewbacca, y llegan finalmente a Takodana. Allí una amiga de Han Solo, Maz Kanata, tiene una taberna que es claramente una referencia a la taberna de Mos Eisley. Rey sentirá la llamada de la fuerza por primera vez y verán cómo la Primera Orden, con la base Starkiller, destruye todo el sistema de Coruscant, donde estaba la sede de la República. Se enfrentan además por primera vez con la Primera Orden y Kylo Ren, gracias a la ayuda de la Resistencia y de inestimable colaboración de Poe Dameron, que sigue vivo. Kylo Ren secuestra a Rey y Finn y Han Solo van a salvarla. Antes de escapar y que se destruya la base Starkiller, Kylo Ren, que es hijo de Leia y de Han Solo, mata a su padre. Al final de la película, Rey es enviada con los planos que tenía BB-8 a buscar a Luke. ¿En qué debemos detenernos entonces en esta película? En sus personajes, Rey, Finn y Kylo Ren. Rey es la ya demasiado clásica Mary Sue que está tan de moda últimamente. Y me preguntaréis, ¿pero Luke y Anakin no eran tan bien perfectos realmente? No. Es verdad que como elegidos a los tres se les permite algunas conveniencias de guión, pero Luke y Anakin se muestran vulnerables, piden ayuda, aunque Anakin no la reciba, y su impulsividad y malas decisiones tienen serias consecuencias. Amiga, para ser la protagonista de Star Wars te sobra una mano. Aunque Rey no es estrictamente perfecta, sus imperfecciones son muy superficiales, tienen muy pocas consecuencias y son claramente eclipsadas por sus mágicamente adquiridas habilidades. En serio, ese nivel de control mental y de manejo del sable sin haber tenido ningún entrenamiento, ¿a qué viene? Una cosa es que la fuerza sea fuerte en ella y otra cosa es eso. Además, ¿por qué sabe pilotar? La mecánica pase, al final era una chatarrera, pero pilotar. ¿Cuál es entonces la única debilidad de Rey? Su sensación de abandono, la soledad. Este va a ser realmente el único hilo conductor en toda la trilogía, el mensaje de que realmente no estás solo y cómo se relaciona esto con la esperanza. Rey realmente deja una pregunta en el aire. ¿Es realmente una elegida o no? Esto lo iremos desgranando según vayamos dando volantazos en el guión. Pero lo que sí tenemos claro es que Rey tiene un camino del héroe. Su llamada a la aventura es cuando la encuentran Finn y BB-8. Su negativa es esa sensación de que tiene que volver a Jakku constantemente para esperar a sus padres. Es su guía, Han Solo, el que le obliga a tomar el llamado y le dice que no hace falta que espere a sus padres. El amuleto que le da Han Solo realmente es el halcón milenario, pues le invita a unirse a la tripulación antes de morir. Su primer umbral es el momento en el que la fuerza le llama para acercarse al sable de Luke, lo que indica en cierto modo que es una elegida, pero ya veremos. ¿Os acordáis del pantano de Dagobah? Pues sucede algo parecido, y cuando lo toca le vienen de golpe todos sus miedos y ansiedades. Al final de la película, Rey se enfrenta a su vientre la ballena, cuando ve morir a Han Solo, que hasta este momento era su única figura paterna. También se incluye la lucha con Kylo Ren al final en el bosque, cuando es invitada por primera vez al lado oscuro. Hablemos de Finn, el Jedi que nunca fue. Por un lado, como habíamos dicho antes, nos plantea la humanidad de los clones. En su caso es desde el inicio una redención. Aquel que estaba destinado a ser malvado se rebela contra ese destino y acaba siendo un héroe. Esto le habría convertido en una antítesis muy interesante de Kylo Ren. Incluso durante el primer episodio, el episodio 7, tiene un inicio de camino del héroe. Su llamada a la aventura sería cuando escapa. Su negativa al llamado es que todo el rato está intentando huir de la lucha, pero se ve obligado a atender el llamado cuando secuestran a Rey, que es la única que le ha tratado como un humano y por eso le tiene tanto cariño. Su guía sería Maz Kanata, que es la que le da el sable de Luke, que sería su amuleto. Su primer umbral precisamente es cuando utiliza ese sable para enfrentarse a otros clones. Y su vientre la ballena cuando en el enfrentamiento con Kylo acaba finalmente inconsciente. Y después nada, porque resulta ser completa y absolutamente irrelevante en los siguientes 2 episodios. Si me preguntáis a mí, lo que parecía es que Finn iba a ser el Jedi espadachín y Rey la Jedi que estaba más relacionada con la fuerza e iban a compartir foco. Pero supongo que eso habría sido un problema, porque sería quitarle protagonismo a Rey. El trío Luke, Han Solo y Leia funcionaba porque a pesar de que había un protagonista, unos suplían las carencias de los otros. Rey es tan Mary Sue que lo hace todo ella sola, lucha, tiene la fuerza, pilota. Querían esta vez que la mujer fuera la guerrera, perfecto, ningún problema, pero entonces deja un área en la que no sea perfecta. El único área que ha dejado es el liderazgo, que como veremos lo tomará Poe. Finalmente pasemos a Kylo Ren, llamado Ben Solo, claramente en homenaje a Ben Kenobi. Sé que a muchos no os gusta, pero aquí os vais a encontrar un muro, porque yo defiendo que Kylo Ren es el mejor Sith de las 9 películas. ¿Qué hemos dicho que define el bien y el mal en esta saga?
las emociones negativas descontroladas, el egoísmo, el miedo, el odio, la ira. ¿Qué mejor para representar eso que un adolescente enfadado con su familia que en el fondo se siente solo y que se comporta como un niñato? Lo digo totalmente en serio, me parece que es un personaje que tiene una capacidad de crecimiento increíble. Me encanta además su rivalidad con Hux, que es un hombrecillo patético, chillón y cabreado, y con el que tiene una relación como si fueran dos hermanos intentando llamar la atención de papá, que en este caso papá sería Snoke. Kylo además nos presenta el típico conflicto de la tentación, pero esta vez del otro lado. En vez de sentirse tentado por el lado oscuro, él nos habla de su tentación por el lado luminoso. Tiene miedo de volverse bueno, como ese abuelo al que tanto admira y que parece que se ha olvidado, que al final se redimió. De una forma totalmente continuista con lo contado en el episodio 6, cree que si mata a su padre, como no hizo Luke, se atará definitivamente al lado oscuro, y por eso mata a Han Solo. No superando entonces el conflicto edípico, sino satisfaciendo la pulsión. El completo descontrol. Bien, demos el primer volantazo de guión y vayamos al episodio 8, que cuenta básicamente por un lado la supervivencia de los restos de la Resistencia y por otro lado la relación entre Luke, Rey y Kylo Ren. La Resistencia parece no poder escapar de la Primera Orden y no saben por qué. Entonces les atacan. Vemos las excelentes habilidades de pilotaje de Kylo Ren, lo que tampoco es de extrañar porque recordamos que es casi como un símbolo de la familia. En este momento es importante destacar que tiene a tiro el puente de mando donde está su madre, pero no se atreve a disparar. Otros lo hacen por él y Leia acaba despedida en el espacio, volviendo a la nave gracias a la fuerza y quedando en un profundo coma. Hablamos de Leia y la fuerza. A ver, en realidad Luke ya dijo que Leia tenía la fuerza y de hecho en la trilogía original la vemos sentir a su hermano en varias ocasiones, pero esta escena es un ejemplo más de cómo en esta trilogía han hecho que la fuerza sea una especie de magia y los Jedi que sean magos que todo lo saben y todo lo pueden. Y la verdad, yo prefería a los midichlorianos. La vicealmirante Holdo es la sustituta de Leia. Y esto a quien más afecta es a Poe, que durante esta película tiene su propio fragmento del camino del héroe. Leia era su viejo sabio, que le regañaba constantemente por ser irreflexivo y temerario. Holdo piensa lo mismo de él, por eso no comparte con él su plan. Como Poe no se fía de Holdo, entonces tampoco le dice el plan que lleva a escondidas. Del plan no vamos a decir nada, porque la verdad es que es todo un despropósito vacío de contenido y si eso solo lleno de un poquito de moralina barata. Solo sirve para dar minutos de pantalla a Finn, que como hemos dicho ya no va a servir de nada, encima acompañado de un nuevo personaje llamado Rose, del que ni siquiera nos vamos a molestar en hablar, porque total, en el episodio siguiente vuelve a desaparecer. Probablemente esta trama es el ejemplo perfecto de que no sabían dónde iban. El caso es que al final Poe y algunos más acaban haciendo un motín en la nave. ¿Y quién lo detiene? La mismísima Leia despertándose. Resulta que el plan de Poe y Finn ha fracasado. Y Leia le explica cuál realmente era el plan de Holdo. Querían evacuar, no por rendirse, que eso es lo que temía Poe, sino porque necesitan sobrevivir. Si ellos, que son lo último que queda de la Resistencia, muere toda esperanza en la galaxia. Son la chispa que encenderá la luz de la esperanza. Cuando Poe por fin entiende esto, la importancia de sobrevivir, es cuando se da su consagración. Por fin está preparado para ser un líder. Sinceramente, lo que parece del mensaje subyacente es que están criticando la masculinidad tóxica, de la impulsividad y de los planes suicidas de Poe en contraposición con la importancia de la supervivencia de Holdo. Intentaría negarlo, pero visto lo visto, creo que Disney optó por ese camino. Finalmente llegan a un espectacular planeta de sal gracias a que Holdo se ha sacrificado por ellos. Allí esperan la ayuda que han solicitado, pero parece que no llega nadie. Volvamos con Rey. Luke no quiere entrenarla y además cree que los Jedi deben desaparecer. Pronto además descubre lo fuerte que le llama la oscuridad a esta chica. Luke se siente muy culpable porque Ben Solo se ha transformado en Kylo Ren por su culpa. No se había dado cuenta de la gran oscuridad que envolvía a Ben, del miedo que sentía, y un día se asustó y por la noche levantó el sable contra él. Enseguida se arrepintió, pero Ben ya le había visto. El problema fue claramente la ruptura de la confianza. Si su tío y maestro no creían que él podía quedarse en el lado luminoso, ¿quién iba a creer en él? Eso le hace caer en la desesperación e irse al lado oscuro. En el fondo, Kylo Ren es un niño abandonado, igual que Rey.
De hecho, Rey y Kylo Ren empiezan a compartir una conexión mental, vamos a dejarlo pasar, que funciona como un tira y afloja en el que cada uno intenta atraer al otro a su lado de la fuerza. Es una idea muy interesante y muy mal ejecutada. Rey siente una gran compasión por Kylo y cree en su redención, igual que Luke creía en la redención de su padre. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es que Luke no cree en la redención de Kylo. Se carga completamente al personaje cuando es precisamente Luke el que cree en la redención. Por otro lado, Kylo lo que hace es jugar con los miedos de ella, con su sensación de abandono. Y de hecho la incita a ir al lado oscuro de la isla, que de nuevo funciona como un pantano de Dagobah. Allí estamos a punto de descubrir quiénes son sus padres y resulta que al final sus padres no son nadie. ¿Qué significa esto? Por un lado significa que la fuerza puede estar en cualquiera. Alguien poderoso en la fuerza puede nacer donde sea, pero a la vez para ella significa que la abandonaron por nada, que no había un buen motivo. Kylo le dice que para él ella sí es alguien. Son a la vez la tentación y el mayor apoyo del otro. Rey va a hablar con Kylo Ren en persona y juntos se enfrentan a Snoke. No sin que antes Snoke le enseñe a Rey cómo está matando a todos sus amigos de la Resistencia, de una forma muy parecida en la que el emperador se lo enseñó a Luke. Este cambio de Kylo no quiere decir que haya vuelto a la luz, en realidad lo que quiere ahora es destruirlo todo. Reniega de la oscuridad, de la luz, de los Sith, de los Jedi, de la República, del Imperio, de todo. Y lo que quiere es gobernar un nuevo mundo en el que Rey gobierne con él. Ella se niega y vuelve con sus amigos. Luke, por su parte, enfadado, acaba hablando con la manifestación de Yoda, que le dice que no se apegue tanto a los textos antiguos y que no pierda a Rey. El personaje de Luke está completamente destrozado, precisamente él no es el que está apegado a las normas. El caso es que cuando la Resistencia está a punto de perder la esperanza, aparece Luke. Viene a pelear contra Kylo Ren, a disculparse y sobre todo a distraerle mientras la Resistencia consigue huir. Huyen de hecho gracias a una idea de Poe, que ha entendido por fin que lo importante es la supervivencia, y esta es su apoteosis, pues todo el mundo mira a Leia como pidiendo permiso y ella le señala directamente como líder, es a él a quien hay que seguir. Al final resultaba que Luke solo era una proyección. Los Jedi son magos. Y finalmente muere en la isla mirando al horizonte, que siempre fue uno de los grandes símbolos de la esperanza de la saga. En la última escena de la película vemos como uno de los niños que nos habían presentado durante la trama de Finn y Rose utiliza la fuerza para atraer una escoba y luego la emplea como si fuera un sable. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo mismo que cuando Rey resultó ser nadie, que la fuerza puede estar en cualquiera, igual que la esperanza. ¿Y dónde queda todo esto? En nada, en absolutamente nada, porque entonces llega el episodio 9, el ascenso de Skywalker, y esto ya no es un volantazo. Esto es escribir un guión aporreando el teclado. Hasta aquí la historia era tolerable, pero intentar interpretar este episodio es como intentar interpretar los dibujos de un loco. Así que veamos lo que podemos hacer y sobre todo veamos dónde están los grandes fallos. Resulta que Palpatine ha vuelto y busca venganza. ¿Por qué? ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Por qué algo tan importante me lo cuentas fuera de cámara? ¿Venganza de qué? Si la Primera Orden va ganando. Y encima tiene un enorme ejército y toda una flota. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No se supone que además está en un planeta abandonado de la mano de Dios donde solo pueden llegar Sith? Rey, que ahora tiene como figura de apego a Leia, porque está claro que si no pasa por todos los personajes clásicos, esta chica explota, descubre en unos textos antiguos de los Jedi que no deberían estar quemados en la isla de la película anterior. ¿Cómo encontrar el buscarrutas que les llevará a Exegol, el planeta donde se supone que está Palpatine? Se van juntos Rey, Finn, Poe, C-3PO y Chewbacca. ¿Y Rose? ¿Dónde está Rose? Encuentran a Lando Calrissian y Rey cura con la fuerza a una serpiente. A ver, esto, según el universo expandido, es posible. ¿Pero puede esta chica dejar de aprender habilidades sin entrenamiento? Finalmente encuentran una daga que se supone que les va a guiar hasta el buscarrutas. Entonces asistimos a la muerte de Chewbacca. Los clones les encuentran y se llevan a Chewbacca, que tenía la daga. En un enfrentamiento de Rey contra Kylo Ren, los dos luchan por la nave y ella al final se enfada y sin querer lanza unos rayos que destruyen la nave. Pero no os preocupéis, porque en realidad había otra nave que es donde habían metido a Chewbacca.
Estoy sufriendo, ¿vale? Lo que hacen hasta recuperar la daga vamos a obviarlo completamente porque solo sirve para alargar la película y para meter un personaje completamente inútil que solo sirve para confirmar que Poe no es gay, porque durante mucho tiempo se rumoreaba que Poe y Finn podían acabar juntos. De verdad, yo les diría a los guionistas de esta saga que deberían dejar de mirar las redes sociales. El caso es que llegan a Endor y entonces utilizan la daga, la ponen así, justo en el horizonte, sobre los restos de la batalla del episodio 6, que coincide justo con la forma, y la daga indica dónde está el buscarrutas. Pero vamos a ver, pero esta daga no era muy antigua. Pero a nadie se le había ocurrido que estos restos se pueden ir destruyendo con el paso del tiempo, que están en el mar. El caso es que Rey encuentra el buscarrutas con otro pantano de Dagobah por el camino, en el que se ve a sí misma como si fuera mala. De verdad, ya, ¿no? O sea, ya. Allí lucha otra vez contra Kylo Ren, y esta vez Rey gana porque Leia, que al parecer es todopoderosa y siente que Kylo y Rey están luchando aunque estén años luz de distancia, distrae a su hijo. Rey le hiere, luego le cura, le llama por su nombre, le dice que le habría gustado ir con él y finalmente se va. A todo esto, ese gran esfuerzo por parte de Leia supone su muerte. Ahora viene la única escena rescatable de la película. Kylo tiene una visión con el recuerdo de su padre. Han Solo le dice a su hijo que Kylo Ren está muerto, que el que sigue con vida es su hijo, Ben Solo, que aunque su madre haya muerto, aquello por lo que ella luchaba, aquello que ella representaba, sigue vivo. Esto definitivamente transforma a Ben de vuelta a la luz. Han Solo le toca la mejilla a Kylo Ren como no pudo hacer justo antes de morir y Kylo le dice, papá, queda la frase sin completar, y el otro le dice, lo sé. Buen entendido enseguida entiende que ese papá va seguido de te quiero. Rey, que por cierto no os lo he dicho hasta ahora, pero resulta ser nieta de Palpatine, quiere marcarse un look y aislarse del mundo. Pero entonces aparece la manifestación de su maestro y le dice que no se tenga miedo a sí misma, que tanto Luke como Leia ya sabían que era nieta de Palpatine. Sí, claro. Y entonces le da, atentos, el sable de Leia. Resulta que Leia entrenaba para ser Jedi y un día sintió que su hijo iba a morir al final del camino del Jedi. Así que ella abandona el entrenamiento y deja su sable para aquel que continúe el camino donde ella lo ha dejado. Esto no tiene ni pies ni cabeza, pero por ningún lado. Y la mejor parte es que resulta que la que continúa el camino donde ella lo dejó era Rey. Acabad con mi sufrimiento, por favor. Luke rescata la nave de Rey como había hecho Yoda para él y os voy a ahorrar totalmente la batalla de la Resistencia contra la flota Sith, incluido ese intento burdo de darle un final de historia a Finn y también la lucha final entre Palpatine y Rey y Ben Solo, truquitos de magia incluidos. El caso es que esta lucha es la apoteosis de Rey porque por fin no lucha sola. Y voy a decir solo dos cosas más. Primera, el truquito del emperador de nuevo de hacer que Rey intente enfadarse para traerla al lado oscuro enseñándole cómo está matando a sus amigos, por favor, ya está muy visto. Y segundo, si vas a hacer que Ben y Rey luchen juntos con los sables de Luke y de Leia, lo lógico no sería darle a Ben el sable de su madre en una representación de que es él el que ha vuelto a la luz, el que ha retomado el camino donde ella lo dejó. No sé, llámame loca. No son capaces de seguir ni sus propios sinsentidos con una cierta coherencia. Al final pasan tres cosas. La primera es que la esperanza gana. Llegan un montón de naves de toda la galaxia para ayudar a la Resistencia. De hecho, al que tiene buenos ojos puede ver un montón de referencias de naves de otras películas y de otras series. 2. Rey vence al emperador uniendo la fuerza de todos los Jedi que le hablan desde Dios sabrá dónde. También aquí hay un montón de referencias y se escuchan las voces de un montón de Jedi que hemos visto en otras películas, incluso en otras series, incluida por ejemplo Ahsoka Tano. Y 3. Rey muere. Ben la abraza, le pasa su energía vital, los dos se besan y al final el que muere es Ben. Entonces celebramos la victoria con un tremendamente patético beso lésbico del que Disney se siente muy orgulloso, pero que está perfectamente para cortar en mercados no gay friendly.
Chewbacca recibe la medalla que debió recibir en el episodio 4, eso la verdad es que lo agradecemos, y Rey visita Tatooine, donde entierra los sables de Luke y de Leia porque ella ya tiene el suyo propio, un sable amarillo. Si queréis saber lo que significan los colores de los sables, porque esto viene del universo expandido, podéis ir a mi Instagram de Mitos Modernos. Al final, alguien le pregunta su apellido y ella, pidiéndole permiso a las manifestaciones de Luke y de Leia, se hace llamar Skywalker. Conclusiones finales. La primera es que nunca subestimes la capacidad que tienen de cargarse una de tus sagas favoritas. Siempre puede ir a peor. Mi pésame desde aquí a todos los fans de Harry Potter como yo por la última película de Animales Fantásticos. Y fuera de la última película o trilogía, lo importante es que quede claro la visión del bien y del mal. Los Sith contra los Jedi y cómo el equilibrio es mantener tus emociones pero bajo control. ¿Cómo? ¿Cómo podemos mantener las emociones bajo control? Si le preguntas a los Jedi, probablemente con sus raíces orientales, su respuesta se parecerá en algo al mindfulness. La templanza, la meditación y prestar atención al presente. En realidad ya sabemos mucho de esto, aceptar las emociones negativas como una parte de la vida y no intentar luchar contra ellas. Pero ¿cualquiera se puede ver atraído por el lado oscuro? Como ya vimos en la primera trilogía, caer en las garras del mal es fácil, sobre todo si te manipulan. Pero realmente cualquier persona normal puede llegar a hacer cosas bastante malas. Esto nos lo demuestran varios experimentos psicológicos. Nos lo demostró el experimento de la cárcel de Stanford, donde los estudiantes que fingían ser carceleros, incluidos el propio Zimbardo que llevaba el experimento, llegaron a torturar a aquellos que se hacían pasar por los presos. También nos lo demostró el experimento de Milgram, donde muchas de las personas son capaces de dar una descarga fortísima a otra persona si se lo pide una autoridad. Y como otro ejemplo, también nos lo demuestra el efecto espectador. Cuando hay menos probabilidades de que ayudemos a alguien que tiene una emergencia que lo necesita, si hay más personas que lo ven porque pensamos que otro lo hará. ¿Qué nos queda entonces? Que la fuerza nos acompañe. Hasta aquí el análisis de Star Wars. Ir corriendo a mi Instagram y hacer el test sobre qué sable láser tendrías y déjame en comentarios cuál sería tu resultado. Recuerda darle a like, suscribirte y darle a la campanita y además seguirme en el resto de mis redes sociales. Y por lo demás, ya sabéis, ya sea en películas, en libros, en series o en cómics, nunca, nunca, nunca dejéis de sumergiros en la fantasía.